Un 24 de febrero, como hoy, pero de 2022, se inició lo que Vladimir Putin denominó como Operación Militar Especial para salvar vidas en el Donbass, es decir, la invasión rusa a Ucrania. Después de 4 años, el conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste casi congelada. Veamos aquí. Rusia está ocupando cerca del 20% del territorio ucraniano, pero un tercio de eso que vemos ahí en rosado ya estaba bajo control de las fuerzas rusas o prorrusas antes del 2022. Todo esto en el Donbass, sobre todo, en las provincias de Donetsk y Lugansk. Tras años de combates y de bombardeos, se desconoce con certeza el número de muertos. Según el último recuento de la ONU, en 2025, cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han sido heridos en Ucrania, aunque se cree que las cifras son mucho más altas. Por el lado ruso, la cifra de civiles muertos por los ataques ucranianos contra regiones fronterizas se estima solo en centenares. Del lado militar, de los soldados caídos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 militares desde 2022, pero hay decenas de miles de desaparecidos. Rusia guarda silencio sobre sus bajas, pero se calculan en más de 117.000, esto según el servicio ruso de la BBC y del medio ruso Mediazona, a falta de cifras oficiales. Pero el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos habla de hasta 325.000 soldados rusos muertos y entre 100.000 y 140.000 militares ucranianos que habrían caído desde 2022. La otra gran tragedia de esta guerra son los refugiados. Según la ONU, hay cerca de 6 millones de ucranianos en el extranjero. Y además, la destrucción material. Se calcula que reconstruir Ucrania puede costar más de 558.000 millones de dólares y tomar una década, según una evaluación del gobierno ucraniano, la Unión Europea, el Banco Mundial y la ONU. Entre tanto, en Ucrania, hoy se conmemoraron esos tristes 4 años. Un día como hoy, los ucranianos se despertaron con el estruendo de los bombardeos, mismo sonido ensordecedor que no paran de escuchar desde hace 4 años. Son 4 años de guerra, pero también resistencia. Se fue el primer día de la guerra. Cuando me desperté el 24, ya sabía que estaba allí porque lo habíamos hablado de antemano. Lo extraño muchísimo. Cada aniversario marca una punzada de dolor y hoy no fue diferente ante un conflicto que cala en los huesos de grandes y pequeños. En varias partes del país hubo ceremonias conmemorativas. En Kiev, postales con los rostros de los caídos y en Bucha, epicentro de una de las peores masacres de civiles, las ofrendas florales y solemnidad marcaron heridas aún abiertas. Y tras hablar ante el Parlamento Europeo, el presidente Zelensky recibió una ovación de pie. Thank you so much. Slava Ukraini. Más tarde, la jefa del bloque, Ursula von der Leyen, prometió un préstamo de 90.000 millones de euros, mientras los líderes del G7 ratificaron su respaldo a Zelensky, quien tuvo palabras para el presidente Trump. Solo viniendo a Ucrania y viendo con nuestros propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, solo entonces se puede entender de qué se trata realmente esta guerra. Y un día después de dejar una ofrenda floral en la tumba de un soldado desconocido, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a su rival de intentar sabotear el proceso de paz. Están desesperados por destruir este proceso diplomático pacífico. Hay informes sobre sus intentos, o más bien intenciones, de utilizar algún tipo de componente nuclear. Moscú insiste en que no ha alcanzado todos sus objetivos y que no descansará hasta lograrlo. La operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia se mantiene abierta a lograr sus objetivos por medios políticos y diplomáticos y se trabaja en esta dirección. La guerra tampoco perdona a los niños. Sobrevivir a misiles y drones ha supuesto convertir los refugios improvisados en hogar. Para otros, abandonar su patria.
Son los horrores de una guerra para anexar territorios ucranianos que Moscú calculaba no duraría más de 4 días. 4 años después, los enfrentamientos siguen, igual que la esperanza de quienes un día salieron de casa y hoy ansían volver.